Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la microbiota y conceptos básicos como los prebióticos y los probióticos. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés, no olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. La microbiota es una serie de microorganismos que convive con nosotros a nivel de nuestra piel, a nivel de los genitales, a nivel de nuestra boca y sobre todo a nivel de nuestro colon. En ella influyen múltiples factores como pueden ser la alimentación, pero desde el momento del parto ya se vienen a presentar una microbiota y unas diferencias entre una y otra persona. Es muy diferente la microbiota que presenta una persona que nace por parto vaginal, que tiene que pasar por el conducto vaginal de la madre y que ahí va a entrar directamente en contacto con la microbiota presente en la vagina de la mamá, a personas que nacen por cesárea, que básicamente se saltan este paso. Desde ahí entonces empiezan a colonizar una serie de microorganismos o sobre todo de bacterias a nivel de nuestro colon y en las personas que nacen por cesárea otras bacterias, siendo incluso mejor, mucho más recomendable pasar por el parto vaginal porque estas bacterias tienen muchos más beneficios que las personas que nacen por vía de la cesárea. Y otra cosa que influye mucho en nuestra primera infancia es la alimentación. Los que son alimentados con leche materna y los que son alimentados con leche de fórmula. Obviamente la leche materna, hasta ahora no ha habido ninguna leche de fórmula que la pueda reemplazar totalmente debido a que en la leche materna también se están transmitiendo microorganismos, bacterias beneficiosas para nuestro organismo que son muy importantes a nivel, sobre todo ya incluso adulto, porque van a protegernos de alergias, de enfermedades como el asma, alergias a nivel de la piel, de enfermedades crónicas como el lupus, la artritis, la hipertensión arterial, entre otras. No es lo mismo los que se alimentan con leche de fórmula. Y ya los niños a temprana edad empiezan también a adoptar ya la flora bacteriana que van a tener incluso desde adultos, pero se va a ir ver influenciados en muchísimas cosas, por ejemplo, la alimentación, lo que es la toma de antibióticos es muy importante porque muchas veces los antibióticos tienen una importancia grandísima. Nunca voy a estar en contra de los antibióticos. Creo que ningún médico podría estarlo porque han salvado muchísimas vidas en edades, en épocas pasadas la mayoría de gente moría de infecciones. Ahora gracias a los antibióticos pues esto se ha podido prevenir, pero tiene sus inconvenientes, sobre todo los que son de amplio espectro, que sirven tanto para gram positivos como para gram negativos, no tienen una diferenciación en lo que es nuestra microbiota y pueden acabar muchísimo con ella. Entonces, por ejemplo, en un tratamiento típico del Helicobacter que utilizamos dos, incluso tres, e incluso en algunos casos hasta cuatro antibióticos, aunque esto no es tan común, eh, podemos acabar con muchísimo nuestra microbiota debido a que son muchos antibióticos, todos de amplio espectro, y la gran mayoría de veces no provocamos o no hacemos que esta microbiota se conserve porque no tomamos probióticos, como vamos a ver más adelante la importancia de estos y cómo deberíamos de protegernos, sobre todo cuando vamos a hacer un ciclo de antibiótico. Y muchas personas aún son mucho más irresponsables porque se automedican. Por ejemplo, en una enfermedad viral que uno ve muy comúnmente en la consulta médica, como es las virosis respiratorias, una amigdalitis viral o una simple gripa, empiezan a tomar ciclos de antibiótico automedicados de una forma irresponsable, viendo que también están afectando de forma negativa la microbiota y no están haciendo absolutamente nada por la enfermedad debido a que es causada por un virus a los que los antibióticos no le hacen absolutamente nada. Y cosas tan sencillas, por ejemplo, como tomar agua de la llave que contiene cloro. El cloro también puede ser perjudicial para nuestra microbiota. Obviamente, volvemos a lo mismo, la alimentación es muy importante, una variedad en alimentación, sobre todo en verduras, en frutas, evitar los químicos, evitar los embutidos, evitar los fritos, porque todo esto también puede provocar algo que en medicina llamamos la disbiosis intestinal, que es un desequilibrio
de esta microbiota tanto en calidad como en cantidad. Incluso en cantidad, a veces, muchas veces, las bajamos tanto las bacterias positivas eh, para nuestro organismo que crecen o incluso estimulamos la proliferación de bacterias negativas que en este balance pues nos van a provocar enfermedades como puede ser una diarrea aguda, entre otras enfermedades intestinales, por ejemplo la permeabilidad intestinal, que es simplemente que la barrera que hay a nivel intestinal provocamos microporos que normalmente las bacterias intestinales benéficas, la microbiota está protegiendo con un moco delgado y la microbiota están evitando que los productos del desecho, productos del metabolismo que normalmente deberían de eliminarse, efectivamente salgan de nuestro organismo y como hemos depletado o hemos disminuido esta microbiota provocando una disbiosis intestinal, lo que pasa es que empieza a bajar este moco normal y empiezan a abrirse poros a nivel del intestino donde ya no está presente la suficiente microbiota y eso permite paso de los desechos del metabolismo a través del intestino, se reabsorbe. Normalmente esto llega al hígado y empieza a provocar una serie de contratiempos, una serie de enfermedades. La persona va a empezar a tener muchos síntomas intestinales, distensión, va a tener estreñimiento, al contrario diarrea, o va a empezar a alternar entre estos dos, le van a empezar a caer muy mal las comidas, incluso hay personas que les caen tan mal las comidas que ya hasta tomar agua les provoca indigestión, les provoca esta distensión, esta sensación de llenura, que se llenan mucho de gases. Entonces, obviamente todo esto tiene que ver muchas veces con nuestra microbiota. Y lo último que hacemos es repoblarla. Recurrimos a simplemente calmar los síntomas, pero esto suele ser temporal. En las consultas, normalmente cuando hago consultas digestivas, pues hago mucho énfasis en lo que es qué tipo de alimentación, si la persona hace ejercicio, incluso cómo nacieron, ese tipo de cosas, porque es importante tener en cuenta para ver qué puede estar pasando o si la persona ha tomado últimamente antibióticos por lo que les explicaba anteriormente. Entonces, este desequilibrio y a nivel sobre todo digestivo, pues provoca múltiples enfermedades, pero como les comentaba, no solo está a nivel del colon, también puede estar a nivel de la piel, por ejemplo, por el exceso de higiene, muchas veces nos duchamos, nos bañamos 2 veces al día, esto puede ser perjudicial porque podemos acabar con nuestra microbiota o nuestros microorganismos que están a nivel de la piel y esto puede provocar también desequilibrios, provocándonos alergias, dermatitis, enfermedades, porque además quitamos la permeabilidad o ayudamos a que la piel de por sí no es totalmente impermeable, entonces pueden penetrar sustancias tóxicas a través de nuestra piel y si limpiamos de nuestra microbiota normal, hacemos que esto sea más posible. Y también a nivel vaginal, por ejemplo, hay personas donde de la vagina tienen lo que es su microbiota normal, pero si esta se desequilibra, entonces empiezan a haber problemas de vaginosis, de flujos irregulares, de problemas también a nivel de infecciones, sobre todo a nivel del tracto urinario, entonces empiezan a tener infecciones urinarias que pueden llegar a ser repetición y agravamos la situación, como les comentaba, dando ciclos solamente de antibióticos, pero no haciendo la repoblación de esta flora bacteriana normal. Entonces, vamos a ver un poco lo que son los probióticos, cuál es la diferencia con los prebióticos, qué son los que nos van a ayudar a mejorar en dado caso o a evitar que hayan complicaciones o enfermedades provocadas precisamente por esta disbiosis intestinal. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. ¿Qué son los probióticos y qué son los prebióticos? Los probióticos son como tal las bacterias que conviven con nosotros en nuestros intestinos y que cumplen las funciones benéficas, entre ellas la absorción de nutrientes. Vamos a ver otras múltiples funciones que pueden llevar a cabo. Los prebióticos son el combustible de estos probióticos, es decir, de las bacterias, son de lo que ellas se alimentan y ayudan a que funcionen de una forma adecuada y de una forma sana. Vamos a verlos, como les digo, un poco más adelante, cuál es su función y en qué alimentos se pueden obtener cada uno.
Aquí tenemos los organismos más comúnmente utilizados como probióticos, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, dentro del Lactobacillus acidophilus se utiliza mucho cuando hay Helicobacter pylori positivo y necesitamos tratar con antibióticos de amplio espectro, ya que el acidophilus es resistente a esta acción de los antibióticos, es decir, que nos va a ayudar mucho a repoblar la flora bacteriana. El plantarum, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum nos va a ayudar en lo que es a bajar la LDL y cuando hay problemas de depresión. Por eso hablamos que hay muchos que sirven para otros problemas extraintestinales. Hablando, por ejemplo, del colon irritable, de permeabilidad intestinal, los que más se suelen utilizar son el longum, el infantis y el thermophilum. Por ejemplo, ahí no todos son bacterias, pueden haber en especie de Saccharomyces que no está acá, está el Bulardi que acidifica el medio ambiente y también nos puede ayudar esta acidificación del medio ambiente para que no entren bacterias patógenas o otros microorganismos patógenos al organismo y aparte de eso también nos puede ayudar en lo que es aumento de inmunoglobulinas, sobre todo la tipo A nivel intestinal. Ya lo que es dentro de los usos más comunes de los prebióticos y los probióticos, tenemos estos que son los más comunes. Básicamente van muy encaminados a lo que es la parte intestinal, la gran mayoría de ellos. Eh, Cuando sentimos, por ejemplo, sensación de distensión abdominal, que se llena como de gases, que le caen mal las comidas, que le caen pesadas, que hay estreñimiento o por el contrario hay diarrea en enfermedades crónicas de los intestinos, como es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pero también, como les mencionaba, hay múltiples beneficios externos a la parte intestinal dependiendo del probiótico que estemos dando. Por ejemplo, cuando hay enfermedades alérgicas de la piel, eczemas, cuando hay enfermedades a nivel vaginal, como las vaginosis, algunos tipos de hongos a nivel vaginal, enfermedades a nivel hepático, cuando hay prevención, como prevención del cáncer o como tratamiento del mismo para evitar su extensión a otros órganos, tratamiento de hipercolesterolemia, obviamente para mejorar también lo que es la absorción de minerales y manejo del sistema inmunológico, por lo que decíamos que aumenta, por ejemplo, la inmunoglobulina a nivel intestinal. Esto obviamente depende mucho de las cepas. Muchos de los tratamientos ahora vienen combinados, de los tratamientos que se suelen utilizar, es decir, que vienen tanto los prebióticos como los probióticos. Y esto ya ofrece un gran beneficio para la persona. Es importante tener en cuenta en qué alimentos se puede obtener los probióticos, es decir, las bacterias vivas. Y estos básicamente se encuentran en alimentos o en comidas que han pasado por un proceso de fermentación. Ahora pues con la globalización es relativamente fácil conseguirlos en cualquier parte del mundo porque ya hay, sobre todo en tiendas naturistas, se pueden obtener ya preparados. Por ejemplo, en este caso, el tepache, que es una bebida mexicana, inicialmente a base de maíz, ahora es a base de las cáscaras de la piña. El kimchi, que es una bebida básicamente de origen coreano, que se hace a partir de una colchina. El kombucha, que es su base es el té azucarado, con azúcar blanca se hace un preparado que se deja fermentar. También tenemos el repollo fermentado, el popular vinagre de manzana, que se suele utilizar bastante también, no solo en procesos digestivos, sino por ejemplo para pérdida de peso. El yogur vegano, es decir, es un yogur que no es el típico yogur comercial que viene azucarado, que viene con cereales, que viene con tanta cosa, sino que es un yogur, pues obviamente sin azúcar, pues es uno de los principales productos o de los más utilizados para obtener los probióticos. También podríamos mencionar el churkut, el miso, el kefir, que son también diferentes, aparte de diferentes verduras fermentadas, de las que se pueden obtener los probióticos.
Es decir, que no solo se pueden tener productos ya procesados o de farmacia, sino que también se pueden obtener de forma natural con este tipo de alimentación. Y los prebióticos, que como lo mencionábamos antes, son la fuente de alimentación de las bacterias benéficas. Aquí tenemos un grupo de alimentos de los que lo podemos obtener. Básicamente son granos integrales, son hortalizas de hoja verde, cebollas, ajos, soya, alcachofas, avena, plátanos, entre otros como pueden ser el té verde, y una fuente muy importante, sobre todo en la primera infancia, que es la leche materna. Esto es básicamente lo que son los prebióticos y los probióticos y cómo se utilizan no solo para tratar enfermedades, sino para evitarlas. Y que como la mayoría de gente tiene eh, en su concepto de que de pronto solo sirven para enfermedades de origen intestinal, y ya vimos que dependiendo de la cepa se pueden tratar otros tipos de problemas extraintestinales, y por eso es importante que se prescriba por la parte de un médico que maneje pues este tema de la microbiota, debido a que no solo es ir a una farmacia y decir, véndame unos probióticos sin saber si de pronto sí nos van a servir para lo que necesitamos o no, o qué cepas puedan llegar a tener, si son en realidad para la enfermedad o para lo que buscamos. Entonces es importante que quede claro ese concepto. Muchas gracias, nos vemos en una próxima revisión.